Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a su plataforma Insabi Educación para Profesionales de la Salud. El día de hoy estamos muy emocionados. Primero porque tenemos a casi 500 participantes de todo el país con nosotros. Hoy es un día muy especial para el Insabi. El día de hoy inauguraremos el seminario permanente de actualización en medicina general. Para dar inicio a este seminario y para inaugurarlo, el doctor Rosbel Toledo Ortiz, coordinador de formación y capacitación del personal de salud, les dirigirá unas palabras. Adelante, doctor Toledo. Muy buenas tardes. Bueno, les comentaba que esta plataforma, hoy inauguramos el seminario permanente de actualización en medicina general. Están aquí conmigo nuestras directoras. La directora de Educación Continua de Recursos Humanos de Salud, la doctora Yesenia Romero Casillas, y la doctora Vanessa Vizcarra, directora de Profesionalización de Recursos Humanos de Salud. Doctoras, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos gustan dar unas pequeñas palabras, por favor. Adelante, doctora Yesenia. Claro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario permanente de Medicina General. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, iniciar esta nueva aventura de temáticas muy interesantes. Hemos estado revisando y trabajando este seminario para que ustedes como médicos generales, igualmente profesionales de la salud que se conecten y que tengan esta interacción con nosotros, pues fortalecer en sus conocimientos en múltiples temáticas que van a ser de gran utilidad en la atención de la salud. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y estar continuamente en interacción junto con el equipo del doctor Rosbel Toledo Ortiz, que es el coordinador de formación y capacitación de personal de salud. Un gusto enorme de estar con ustedes y bueno, pues les cedo la palabra a la doctora Vanessa. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues al igual que mis compañeros, nos incorporamos al área de profesionalización de personal de salud aquí en el INSABI y bueno, pues estaremos gustosos de compartir el conocimiento y poder fortalecer las competencias para el ejercicio de la profesión de cada uno de ustedes. Esperamos también su retroalimentación porque para nosotros es muy importante poder ir mejorando esta plataforma educativa que permita presentar a los mejores ponentes y a los expertos en la materia y, por supuesto, encontrar el conocimiento de la manera más puntual posible que pueda servir y sea útil para ustedes en el ejercicio, en el campo clínico que se desempeñan. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Antes de entrar en materia, la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud quiere reconocer el gran esfuerzo y trabajo que realizaron durante todo este año 2021. Nuestra gratitud para todas y todos ustedes y les deseamos que este 2022 esté lleno de muchos éxitos, logros y fortaleza para afrontar los nuevos retos que seguramente se nos presentarán. Como muchos de ustedes saben, durante este horario se transmitía en vivo el entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID-19. Esta plataforma estuvo abierta para todo el personal de salud desde abril del 2020. Con el objetivo específico de brindar las herramientas teórico-prácticas a todo el personal de salud para la atención de pacientes con COVID-19. El día de hoy, la Unidad de la Coordinación Nacional Médica, a través de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud, comienza este proyecto que se llama Insabi Educación para Profesionales de la Salud, con el objetivo de capacitar, difundir y expandir el conocimiento del área de la salud a todo el personal de salud interesado. En este espacio encontrarán diversas temáticas. Son 3 seminarios. 1. El seminario permanente de actualización en medicina general, todos los días martes. El seminario permanente de atención primaria de salud, los días miércoles. Y continuaremos con los temas de salud mental y COVID-19 los días jueves. Todos estos seminarios se impartirán en modalidad virtual, a micrófono abierto, es decir, como ustedes ya lo saben, les damos la oportunidad de que interactúen directamente con el ponente experto para que se resuelvan sus dudas en específico al final de la ponencia. Todos estos seminarios estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves en un horario de 4 a 6 tiempo del Centro de México, para que el personal de salud
de los 32 estados del país puedan mantener comunicación con los expertos y así puedan expresar cualquier duda que ustedes tengan. El día de hoy, 4 de enero del 2022, iniciamos el Seminario Permanente de Actualización en Medicina General. Esto con el objetivo de reforzar todos los conocimientos que ustedes han tenido desde la propedéutica médica hasta el estudio de síndromes, signos y síntomas y los programas prioritarios de salud. El tema del día de hoy es el expediente clínico, a cargo de la doctora Claudibeth Azuara Jiménez. La doctora Claudibeth es médica cirujana por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestra en gerontología social por la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ella es residente de medicina familiar en el CESA, en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tierra Colorada en Villahermosa, Tabasco. Ella está adscrita al área de oncología en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casus y es coordinadora médica de la Unidad de Medicina Familiar Casablanca del ISSSTE. Doctora Azuara, qué gusto y qué honor que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedemos los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del expediente clínico, vamos a tener una reseña en sus definiciones, funciones, vamos a hablar acerca de la norma oficial mexicana y vamos a tocar lo que es el expediente clínico electrónico, cuáles son sus beneficios y de qué manera podemos hacer utilidad de él en las diferentes instituciones, la Secretaría de Salud o servicios de salud. Bueno, vamos a comenzar con el marco histórico acerca del expediente clínico. Sabemos que en cuestión de la historia clínica, pues es un documento esencial del aprendizaje y la práctica clínica. En las primeras historias clínicas completas, pues estamos hablando de las épocas de las epidemias, donde se hablaba en una denominación del observacio, de observar nada más, no se tenían escritos todavía de cada paciente que se veía. Pero sin embargo, conforme fue avanzando la medicina y la ciencia, se empezaron a ver la necesidad pues, de tener una forma de poder llevar la investigación en papel y poder tener siempre el registro de todo lo que se iba aprendiendo. Entonces, como sus inicios en los años de 915, tenemos la medicina de los árabes que empiezan con la elaboración ya de historias clínicas. Nada más se lograron encontrar unas 30, 40 historias clínicas, no era completo, pero sí ya se empezaban a encontrar escritos acerca de lo que se estaba viendo en las personas, en los enfermos, y qué es lo que se elaboraba, cómo se les trataba. En el siglo XX, pues empiezan los debates sobre las obligaciones sociales y legales de justificar estas acciones y conductas en la medicina. Tenemos los antecedentes históricos de muchos estudios médicos que se elaboraron sin consentimiento de los pacientes. Hay pues toda la historia de lo que es la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió en los juicios de Nuremberg, lo que se vio que se le hizo a las personas, y esto surgió la necesidad de establecer reglas y normas a nivel mundial para que a los pacientes se les pudiera dar un tratamiento pues humanitario. En 1973 aparecen los derechos de los pacientes hospitalizados y las obligaciones de los médicos. Esto fue por la Asociación Americana de Hospitales. Y en nuestro país, en México, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ya se empieza a utilizar el uso sistemático del expediente clínico. Y en 1986 ya aparece una norma técnica, la número 52, para la elaboración y la integración del expediente clínico, que posteriormente se empieza ya a establecer la norma oficial mexicana. Empezó como un índice de 168 en 1998 y la que vamos a ver el día de hoy, que es la vigente, que es la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud 2012. Y bien, vamos a hablar entonces de las generalidades del expediente clínico. Hoy en día todos tenemos ya una idea muy bien establecida de lo que es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud, tanto para el paciente como para el personal de salud. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente donde se va a integrar todo tipo de establecimientos para atención médica, ya sea público, privado, social, y en estos van a estar los documentos escritos, gráficos, imagenología, electrónicos, magnéticos, de cualquier tipo de otras tecnologías
Y aquí vamos a hacer constar de diferentes momentos del proceso de atención médica. Se tiene que escribir o se tiene que anotar cualquier procedimiento que se le da a los pacientes o a las personas, al usuario que se esté atendiendo, y sobre todo debe de tener ciertas cuestiones escritas, ¿no? Es decir, vamos a ver cuáles son los puntos claves que nunca debemos de dejar pasar, puesto que debemos de recordar que este instrumento no solamente va a servir para que llevemos un registro y una protección del paciente, sino va a servir también para los usuarios de personal de salud, se pueda establecer una continua atención médica, se pueda haber relación entre los diferentes participantes, estamos hablando del médico, de la enfermera, de trabajo social, del primero, segundo y tercer nivel de atención. Tenemos también la normatividad en cuestión de esta herramienta. Hay que ver que obviamente tiene una observancia en el territorio nacional. Es fundamental para todo lo que es del acto clínico, tiene disposiciones obligatorias para todos los prestadores de servicio de atención médica. Entonces, es definitivamente algo que no debemos de dejar pasar y pertenece obviamente a la institución o al prestador de servicios médicos que lo genera. En confidencialidad de la información es completamente, la confiabilidad, perdón, debe ser privada, no debemos de publicar ningún tipo de dato acerca del expediente clínico. En la norma oficial mexicana, que vamos a revisar con un poco más de detalle adelante, sí tenemos una forma en la que los pacientes o los usuarios pueden tener acceso a la información o la información puede ser utilizada para la investigación, pero bajo ciertos requisitos. La integración del expediente clínico, bueno, pues estamos hablando que está conformado de notas médicas, reportes, que deben de contener siempre el nombre completo del paciente, la edad, el sexo, y en su caso, y esto es algo que no debemos de dejar pasar, un número de cama o expediente. Muchas veces nos hemos encontrado en cuestión del primer nivel de atención, de la consulta externa en centros de salud o en otras casas de salud, que podemos tener algún problema en cuestión de generar un número de expediente. Se trata de utilizar siempre los datos del paciente, podemos generar una numerología a partir del número 1, utilizando las siglas del paciente, también algunos usuarios pueden utilizar la CURP del paciente, pero siempre debe de haber un código para que los expedientes estén bien, se puedan manejar de una forma más eficiente, puesto que la organización, pues sabemos que siempre nos va a permitir tener un mejor acceso a la información. Todas las notas deben de contener la fecha y la hora en que se están elaborando, el nombre completo de quien elabora, una firma, que debe ser la firma autógrafa o electrónica o digital. Estas menciones son obligatorias. Aquellas notas que no presentan estos datos básicos de la hora, de la fecha, el nombre de quien elabora, y el nombre del paciente, pues pueden llevar a consecuencias legales y pues a situaciones que podemos evitar simplemente con seguir la normativa, perdón. Deben de expresarse en un lenguaje técnico médico, no debemos de utilizar abreviaturas, la letra debe ser legible, no debe tener enmendaduras ni tachaduras y se debe conservar en buen estado. Es muy comprensible que el día de hoy, sobre todo en cuestión a nivel de segundo y tercero de la atención o en urgencias, pueda que exista una necesidad de abreviar por la cuestión de estar haciendo muchas escrituras. Siempre se trata de evitar esto, puesto que las personas que van a tener acceso a este documento deben de poder entender bien qué es lo que sucedió con el paciente, cuál fue la valoración del médico, del personal de salud que realizó la nota y se pueda expresar de otra manera. Entonces, vamos a evitar siempre este tipo de situaciones y pues el lenguaje técnico médico que hemos estado aprendiendo académicamente por tantos años, lo debemos de tener siempre presente. Las generalidades en cuestión del expediente clínico a la consulta general y las especialidades. Es prácticamente igual, ya sea un médico general o un médico especialista, siempre debe tener la misma base. La historia clínica, que es fundamental para todo tipo de documentación por parte del personal médico. Elaborar esa historia clínica con un adecuado interrogatorio del paciente, con un adecuado lenguaje médico
y sobre todo qué es lo que debemos siempre de incluir, porque muchas veces dependiendo de la situación, dependiendo del nivel en que se está atendiendo, podemos tener cuestiones de tiempo, cuestiones de que no tengamos todo el material disponible en ese momento, pero eso no significa que no podamos incluir lo mismo. Entonces, siempre debe de ser elaborado por el personal médico u otro personal del área de salud de acuerdo a las necesidades específicas de información. Hay instituciones que requieren ciertas informaciones extra, hay otras instituciones que solo piden que se ataque uno a la norma oficial mexicana. En el interrogatorio, pues mínimo la ficha de identificación que conocemos, es el grupo étnico, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, incluido el uso y dependencia del tabaco, del alcohol, de sustancias psicoactivas, y lo establecido en la norma oficial que vamos a ver un poco más adelante, pero esto habla del numeral 3.12, los no patológicos, el padecimiento actual. Aquí debemos de indagar acerca de tratamientos previos de tipo convencional, alternativos y tradicionales, si la persona ha presentado cirugías previas, ha tenido fracturas o ha tenido la necesidad de transfusiones sanguíneas, etc. Y luego hacemos el interrogatorio por aparatos y sistemas. He encontrado durante la práctica que existen luego muchas cuestiones o muchas preguntas de, oye, ¿qué formato puedo utilizar para poder hacer una historia clínica? Es conveniente tener un formato establecido, es decir, una hoja o ya sea en una hoja de Excel digital, donde simplemente pueda uno ir en forma de lista, ¿no? Ir poniendo todo lo que debe de preguntar o en el interrogatorio los apartados. Y muchas veces no contamos con este formato porque no hay un formato único, hay instituciones que tienen formatos únicos y debemos de tomar esto siempre, pues tomar las ventajas que tenemos de utilizarlas, pero si no es así, en la norma oficial mexicana o en esta plática que vamos a tener el día de hoy, podemos crear uno sin ningún problema mientras siempre estén incluidos los puntos básicos y obligatorios. Entonces, esto es lo que deben de incluir. Una historia clínica debe estar elaborada con su interrogatorio, que debe de tener lo que ya mencionamos. Una exploración física, donde mínimo debe de tener incluido o mencionado el hábitus exterior, la persona cómo se presentó a la consulta o cómo valoramos en ese momento. Los signos vitales, lo básico, temperatura, la presión, la frecuencia cardíaca, la respiratoria. Si se puede incluir el peso y la talla, es esencial. Muchas veces estamos en situaciones donde la persona pues no se puede ni pesar ni medir, pero sí podemos luego rellenar esta información haciendo cuestiones con los familiares, que sepan cuánto mide o cuánto pesa, o también podemos utilizar técnicas médicas para poder hacer un peso y una talla calculada. Y de igual manera, pues debemos de hablar de los datos de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, cómo se presentaron en el momento de la consulta, el hábitos externos, los tegumentos, el paciente llegó pálido, el paciente llegó consciente, su estado neurológico es muy, muy importante, puesto que muchas veces en cuestiones de urgencia o en la consulta externa de primer nivel también tenemos pacientes que pueden llegar tambaleándose o con aspecto palidez y que no sepan bien en dónde se encuentran, no están ubicados. Estos datos siempre van a ser muy importantes, puesto que dependiendo de la evolución del paciente, podemos saber si al momento de que llegó es muy importante el progreso de la patología que esté presentando. Y pues en cuestión de los demás personales de la salud, en cuestión de odontología, psicología, nutrición, ellos también deben de incluir todos estos datos, puesto que la historia clínica no es exclusiva para el personal médico, también está el personal de enfermería, el personal de odontología, psicología, nutrición, deben de hablar de todas estas cuestiones. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio y gabinete y otros, si se presentan, si están disponibles, hay que hacer mención de ellos. En urgencias o en otras situaciones de establecimientos de salud, si se le hizo un estudio en ese momento, que podemos revisar glucosa, tenemos disponible para revisar hemoglobina, para hacer pruebas de VIH y VDRL, pruebas de embarazo, pruebas de orina, también podemos incluirlos en este apartado. Y posteriormente vamos a hablar concluimos con un diagnóstico o una impresión del diagnóstico que se tiene. Puede ser que no sea el diagnóstico definitivo, pero se sospecha o se tiene una posibilidad de que sean múltiples diagnósticos. Se puede poner que es un problema que está en estudio
y debemos de poner un pronóstico. Nosotros, al momento de valorar a nuestro paciente, ¿qué creemos o de qué manera pensamos que sí va a poder evolucionar? ¿Va a ser una evolución favorable? ¿Va a estar una evolución desfavorable? O dependiendo de cómo vaya evolucionando, se deja el pronóstico. Y por último, la indicación terapéutica. Aquí se debe de mencionar todos los apartados muy importantes del tratamiento de medicina, del tratamiento médico, perdón, con los medicamentos que se le va a dejar, si es un paciente que se le va a indicar algún tipo de dieta, si es un paciente que va a requerir evaluaciones con otro tipo de estudios para complementar. En cuestión de la atención de primer nivel, que es una atención integral, es una atención que debe de ser tanto de tratamiento como preventivo, debemos de incluir que al paciente se le hizo mención en pláticas muy resumidas, ¿no? No estamos hablando de algo muy profundo. Debemos de mencionarle la forma correcta de la higiene, la forma correcta de lavado de manos. Si es un paciente con una enfermedad crónica, se le debe de hacer un estudio de detección de otras enfermedades relacionadas. Si es un paciente infantil, debe de hacer también las líneas de vida, debemos de incluir prevención de cualquier cosa que sabemos que se puede presentar en el paciente que estemos hablando, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden hacer mientras uno está haciendo la interrogación y la exploración física. En la interrogación, aparte de que estamos teniendo una conversación con el paciente, podemos incluir las preguntas y podemos ir rellenando poco a poco los formatos que debemos de tener presentes en lo que es la indicación terapéutica. ¿Por qué? Porque es importante en nuestro trabajo como médicos de primer nivel, médicos generales o especialistas, que no solamente debemos de enfocarnos en el tratamiento, también debemos de prevenirlo. Y para esto es adecuado tener un panorama general de cómo se encuentra nuestro paciente, en qué condiciones vive, cuál es su situación familiar, cuál es su situación sobre todo personal, psicológica, si tal vez es una persona que se encuentra en un problema de violencia, es una persona que se encuentra con problemas económicos y por lo tanto esto lo detiene de poder acceder a un adecuado servicio. Por eso es la prevención, ¿no? Entonces, si yo me encuentro con una mujer de cierta edad que puede estar activa sexualmente, debo de tener una plática muy leve con esta persona, de si se encuentra con algún tipo de tratamiento para planificación familiar o desea tener hijos. Son muchas cosas que podemos ir incluyendo. Yo entiendo, y esto es una cuestión que ya sería para otra plática, que muchas veces el tiempo no se presta para poder dar este tipo de atención integral de esta manera tan amplia, pero si tenemos estrategias bien establecidas, sí es posible en un periodo de tiempo no muy largo poder obtener toda esta información. Y bueno, muy rápidamente, puesto que no lo vamos a repetir un poco en la norma oficial ya mexicana, que el expediente clínico en consulta general de especialidad, cuáles son las cuestiones que debe tener. Va a haber un poco de repetición de información, me disculpo por esto, puesto que el tema se presta a que así sea. Pues siempre debe existir la ficha de identificación, tanto en la carátula del expediente como una hoja frontal. La carpeta debe de tener el nombre, debe de estar bien almacenado en un lugar que esté libre de humedad. Esto es en los expedientes que son hechos en papelería. La ficha de identificación es muy importante. Los pacientes en primer nivel de atención y en segundo y en tercero debemos de tener la capacidad de saber de dónde vienen, cuál es su religión, cuál es la dirección que tienen, cuál es sobre todo sus números telefónicos, no solamente del paciente, sino de algún familiar. Toda la información posible para poder ponernos en contacto en que se llegue a ver la necesidad de hacerlo. Y sobre todo para dar esa continuidad, ¿no? Porque la atención médica siempre va a ser continua, no solo se va a quedar en que le di la consulta al paciente y bueno, pues eso es todo, ¿no? Sabemos que todas las personas que llegan a una atención médica llegan con un padecimiento, llegan con un problema que desean que se les dé una atención y esto será posible, pero debemos de poder comunicarnos con ellos por cualquier situación. Entonces, muy importante esa ficha de identificación. No existe un formato único y universal. Nosotros pues sabemos que debe llevar lo básico. Hoy en día, de las cosas que tal vez sean nuevas que se están agregando, si podemos incluir la CURP del paciente, puesto que es un documento
de todos los mexicanos que debemos de poder tener, y de no ser así, ya tenemos un fácil acceso a él. Los antecedentes heredofamiliares y todo lo que ya hablamos de la historia clínica, el padecimiento actual, el interrogatorio, la exploración, y por último, pues lo que hablamos del diagnóstico o los problemas clínicos que encontramos, y nunca debemos de olvidar nuestro nombre completo, la cédula profesional y la firma del médico. Para aquellos para aquellos participantes que están aquí, que son médicos pasantes de servicio social o son médicos internos que todavía están en formación, que no cuentan con una cédula profesional, entonces después de su nombre solamente agregan las siglas de MPSS o médico interno y su firma. Esa es su cédula por mientras. También tenemos la mención, puesto que la norma oficial mexicana lo revisa de igual manera, no solamente es una cuestión del médico general, las notas médicas de urgencias, de las notas médicas de médicos especialistas, las notas preoperatorias, posoperatorias, etcétera. Sí existen participantes que están aquí entre nosotros, que son médicos especialistas de esa especialidad, pues no deben de olvidar que igual una ficha de identificación muy leve, aquí nada más estamos hablando del nombre del paciente, la edad y sexo, cuándo se elaboró la nota, la fecha y hora de elaboración, un resumen del interrogatorio, por eso es muy importante la nota principal, la historia clínica, para que los médicos que posteriormente evalúen al mismo paciente tengan acceso a esta información. Las especificaciones en las notas, siempre debemos de hablar del motivo de la consulta. Esto es muy importante, puesto que existen múltiples situaciones en las que los pacientes llegan a la consulta médica por razones de preguntas solamente, porque tienen cuestiones de su vida personal, porque tienen problemas en su vida familiar o otras situaciones donde no entienden o no se explican por qué se sienten como es que se sienten. O también tenemos los pacientes que llegan ya por cuestiones médicas más avanzadas. Todo esto se debe de decir de una forma breve, ¿no? Paciente femenino, masculino de tal edad que se presentó a la consulta por un dolor de cabeza o una cefalea, por un dolor abdominal, etcétera. El estado mental, muy importante. Hemos tenido muchas situaciones y por eso es la necesidad de estas normativas donde el paciente llega consciente al momento de la consulta y durante la consulta, la interrogación, la exploración, puede llegar a perder la conciencia. Entonces, si uno hace mención de cómo llegó el paciente y ya cómo fue la evolución, pues todo esto nos va a ayudar a tener un panorama más adecuado. Se menciona destino de paciente después de la atención de urgencias o después de la atención de primer nivel. Entonces, los prestadores de servicio siempre tenemos que tener esa actitud de mencionar cada detalle de lo que se presentó para aquellos pasantes de los médicos internos o los que están en servicio social y llegan a presentar una urgencia, se puede presentar, eso es muy común. Debemos de mencionar qué pasó después de que atendieron a la urgencia. Las notas de evolución, bueno, pues estas son notas que usualmente tienden a ser bastante pequeñas, no son notas muy extensas. De hecho, voy a hacer la mención un poco más adelante del método más utilizado, que es el SOAP. Aquí son notas que deben de existir por cada turno, por cada médico, los turnos matutino, vespertino, nocturno, de todos los días de la semana, de todo el año, que debe de valorarse a los pacientes que están internados en los hospitales. Las notas de referencia y de traslado, el motivo de envío. Vamos a hablar también, algo muy importante que tenemos los médicos de primer nivel de atención son las notas de referencia y contrarreferencia. De hecho, es todo un sistema alrededor de eso. Las notas de interconsulta para los pacientes que requieren la atención de un médico de otra especialidad. ¿Cuál es la necesidad de esa interconsulta? Debemos de tener un criterio diagnóstico y debemos de hacer un resumen médico muy pequeño donde estemos justificando la necesidad de esa atención por parte de un médico especialista. Entonces, es una cuestión que ha llevado a múltiples situaciones de debate, de que los médicos especialistas requieren siempre de una nota adecuada para poder entender por qué quieren su valoración de ese paciente. Esto no es algo que requiera de mucho esfuerzo. Por alguna razón estamos viéndonos en la necesidad de que lo vea otro médico de otra especialidad, y pues su criterio como médicos generales o como médicos especialistas siempre debe de ser bien justificado.
La nota preoperatoria, que bueno, eso ya son cuestiones para los pacientes que requieran cirugía, todo lo que se debe mencionar en cuestión de la cirugía realizada, el diagnóstico, el plan, el riesgo quirúrgico y los cuidados del plan terapéutico. También tenemos las posoperatorias, las notas preanestésicas. Todos estos datos están mencionados en la norma oficial mexicana. Es algo que siempre deben de venir en estas notas, en estas anotaciones y en el expediente clínico, que más adelante vamos a ver cómo se ordena. Las explicaciones de la nota de egreso, del paciente, cómo entró y cómo salió de la institución médica a la que fue atendida. Muchas veces, sobre todo en el servicio social, hemos tenido situaciones donde los pacientes requieren de permanecer un tiempo prolongado en observación, no tanto que queden internados en la clínica, pero, perdón, sí es adecuado que hagamos nuestra nota de qué manera el paciente egresó en caso de que haya sido una urgencia, que haya tenido la necesidad de permanecer por más tiempo en la clínica o ya sea, en este caso, los pacientes internados en el hospital. Si se dan cuenta de las cosas que se repiten, de las cuestiones, los puntos que nunca debemos de dejar pasar, son el nombre del paciente, los signos vitales, la fecha y hora de elaboración y por último siempre hablar del plan de manejo, tratamiento, las recomendaciones y el nombre, cédula y firma del médico o del personal que lo elabora. Tenemos también la mención de otros documentos en el expediente clínico. Estamos hablando de las cartas de consentimiento informado, por ejemplo, que son muy importantes. El consentimiento informado es uno de los documentos legales más fuertes que tenemos en la práctica médica. Debemos siempre de que tomamos una decisión con el paciente, ya sea realizarle desde lo más sencillo como una prueba de orina, una prueba de embarazo, una prueba de VIH, una prueba de hemoglobina, que el paciente dé su consentimiento. Y no solamente debe ser un consentimiento verbal, no solo preguntarle si está dispuesto o está dispuesta, debemos de hacerlo por escrito, puesto que el resultado puede tener un impacto muy fuerte en la persona y no estamos hablando solamente psicológico, sino también familiar, económico, etcétera, y debemos de solicitar su consentimiento con su firma y que entienda bien qué es lo que está firmando. No solamente existe el consentimiento informado para cuestiones quirúrgicas o procedimientos avanzados, también existe el consentimiento informado para estas cuestiones, pues que podrían escucharse sencillas, pero son muy importantes y las van a ver y las van a tener que aplicar en el servicio de primer nivel de atención. Entonces, en el consentimiento tenemos el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento médico. La mayoría de los formatos ya existen con carátulas y con el nombre de la institución. El título del documento, el lugar y fecha, el acto que se va a realizar, dependiendo de si es un acto que requiera de que al paciente se le tenga que hacer un procedimiento invasivo, pues cuáles son los riesgos y beneficios, la autorización del personal de salud para atención, el nombre de las personas que otorgan la autorización, siempre debe de ser más de una, no solo del paciente, puesto que dependiendo del procedimiento se va a requerir que el paciente requiera de que el paciente tenga a un familiar que sea responsable ahí con ellos. La necesidad de un familiar responsable no solamente se ve con los menores de edad, también se ve con pacientes que no tengan sus capacidades mentales adecuadamente, pacientes que vayan a estar sometidos a un procedimiento donde estén anestesiados o no se encuentren conscientes y alguien más requiera de autorizar algún otro procedimiento. Entonces, en la ficha de identificación, en nuestra historia clínica, por eso es bueno requerir el nombre de un familiar o el nombre de una persona que aparte del paciente pueda tener la autorización. Nombre y firma de la persona que otorga, nombre completo de quien realiza y se elaboran tantos consentimientos como eventos médicos que lo ameritan. Por cada procedimiento que se quiera hacer con un paciente de cualquier naturaleza se tiene que tener un consentimiento informado. Esto es inclusive si en la investigación llegásemos a necesitar la información de un grupo de pacientes, necesitamos consentimiento informado. Si yo quiero hacer una encuesta para saber la satisfacción de los pacientes o para saber algún problema en específico, estoy haciendo una investigación, un proyecto, necesito tener consentimiento informado. ¿Por qué? Porque es un documento que me va a proteger a mí y va a proteger al usuario.
es muy importante. Todas estas normativas, todos estos detalles que estamos hablando en este momento, es el propósito de mantener toda la atención, toda la relación, mil disculpas, la relación médico-paciente de una forma organizada y que no vaya a tener pues ninguna repercusión en la vida del usuario o en la del prestador de salud. También tenemos la hoja de egreso voluntario, la hoja de notificación al Ministerio Público, dependiendo de la situación en la que se encuentre la atención o la razón por la cual llegó a atención con ustedes. En la de egreso voluntario, bueno, es una situación donde la persona tiene todo su derecho a negarse de la atención, tiene todo su derecho a decir que no quiere estar hospitalizado, no quiere tener ningún tipo de tratamiento que se le haya ofrecido y por lo tanto, si es una cuestión de que quiere salirse o quiere irse bajo, aquí sería sin consentimiento médico, se hace la hoja de egreso. Aquí se tiene que establecer por qué el paciente en un resumen clínico decide retirarse, se tiene que establecer cuáles son las repercusiones en caso de que no acepte el tratamiento que se le está dando, las medidas recomendadas sobre todo para salvaguardar la salud del paciente, puesto que es una persona que tiene todo su derecho a negarse de la atención, pero sin embargo, pues debemos de encontrar otras maneras de que se pueda cuidar o de que pueda evitar que su salud se deteriore. Y como siempre, el nombre completo y la firma del médico. En el egreso voluntario nunca debemos de olvidar la inclusión, de testigos. De aquí no deben de ser siempre familiares, se necesita testigos de algún otro compañero del área de salud y de un familiar del paciente para que pueda ser adecuada la creación de este documento. La hoja de notificación al Ministerio Público, bueno, pues esto ya es una situación donde se tiene que notificar la acción o la razón por la cual llegó a consulta, que es una cuestión donde el paciente se vio sometido en una situación pues de agravación, a la vida por parte de un tercero o en un accidente donde se descuidó el salvaguardar la vida de la persona y por lo tanto se tiene que hacer una notificación. Un ejemplo, esto se ve muy común en la pediatría, en la atención de urgencias pediátricas, donde llegan pacientes infantiles por accidentes o por maltrato, donde se puede observar que fue por una situación de un tercero y se tiene que hacer la notificación. En urgencias también vemos esto en cuestiones por lesiones por arma blanca o por lesiones por impacto de bala. Entonces, este tipo de cosas siempre las debemos de notificar. Es un requerimiento para poder atender a estos pacientes y para complementar el expediente clínico, puesto que estos documentos se van a utilizar posteriormente por parte del servicio social, por parte del hospital, de la parte administrativa del hospital, para poder hacer los movimientos pertinentes dependiendo de la situación. Les había yo mencionado que les iba yo a hacer rápidamente acerca del método del SOAP para los pasantes sobre todo y también para cuando se encuentren en situaciones donde las notas médicas deben de ser constantes por cada turno y así podamos tener un resumen clínico bastante entendible y sobre todo organizado de una manera en que se pueda ir pasando de turno en turno o podamos tener una imagen más amplia de una historia clínica resumida. Entonces, es una manera de organizar la información durante una consulta médica para registrar una nota médica de manera ordenada, completa y comprensible. Es una forma muy aceptada y recomendada, sobre todo cuando se encuentra uno pues, sobresaturado de trabajo. ¿Cuáles los puntos del método del SOAP? Pues son 5 puntos, por eso sus iniciales PSOAP, que la P significa de paciente, donde se describe el paciente muy brevemente, edad, género, diagnósticos y tratamientos previos. Si se dan cuenta, es una forma de resumir la historia clínica, donde muy fácilmente se pone paciente femenino de 35 años, acude a consulta por una laceración, refiere dolor en el área, niega antecedentes de enfermedades crónicas, niega cirugías, etc.
La segundo punto, que es la S, es el subjetivo, es decir, la sintomatología del paciente, sus hábitos, a qué atribuye el padecimiento actual. Aquí podríamos decir que es una forma de resumir los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos y los patológicos, sin hacer mención de todos ellos, sino de los que más sobresalen, ¿no? La paciente se presenta con dolor, la paciente se presenta alterada, no refiere cirugías, no refiere alergias, etc. En el objetivo, ¿qué es la exploración física? Es la exploración física del paciente, hablar lo más resumido posible de cómo se encontró, neurológicamente íntegra o tal vez alteraciones neurológicas, si se presenta consciente, tranquila, tegumentos hidratados, cómo se encuentra, si podemos hacer una exploración completa mejor, si no, podemos hablar solamente del hábitus externo, pero sí debemos de hacer siempre la mención de lo básico, ¿no? Explorar el tórax, explorar el abdomen, explorar las extremidades, todo se debe de incluir, sobre todo en el objetivo. Y bueno, en el análisis, que es el cuarto punto, el médico menciona los diagnósticos probables y definitivos. Aquí debemos de argumentar por qué, en los que se basa para realizar estos diagnósticos, y se hace una correlación de los estudios que se tengan a la mano o que se puedan realizar en el momento de laboratorio y gabinete con el padecimiento actual. Y por último, el plan, que es el tratamiento y las recomendaciones indicadas al paciente, donde es importante anotar los medicamentos con una dosis de manera detallada. Este es el famoso método SOAP, el cual es muy sencillo, se presta a que se pueda utilizar en cuestión de la atención de primer nivel. No es que no se pueda, es recomendable. El primer nivel tiene la posibilidad de hacer una nota médica adecuada, como ya lo hemos mencionado, pero si se encuentra bajo presión o bajo mucha tensión médica o se encuentra sobresaturado, se recomienda que mínimo se pueda tener un análisis sencillo y resumido de esta manera. Pero sí es recomendable que si en el momento, por eso lo de la ficha de identificación, se pueda comunicar con el paciente para complementar la historia clínica y tenerla lo más detallada posible. Muy bien, esas son en cuestión de las generalidades del expediente clínico. Ahora vamos a hablar de la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, la 004, y con la actualización del 2012. En esta norma, pues, establece criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos y sobre todo obligatorios en la elaboración, en la integración, el uso y el manejo, archivo, conservación del expediente clínico. Palabras muy importantes: obligatorio, conservación y confidencialidad, perdón. Muy importante que nunca olvidemos que los expedientes clínicos son documentos legales y por lo tanto deben de ser tratados de esa manera. Entonces, nos encontramos en una práctica privada, en una práctica pública o en razones sociales, en una práctica social, debe siempre de mantener estos tres criterios sin importar la situación, puesto que estos expedientes sabemos que son documentos que van a tener importancia en el momento menos esperado. Entonces, la norma oficial es un documento bastante extenso, viene detallado por referencias, por puntos muy específicos donde vienen muchas definiciones, pero estos criterios se deben siempre de tomar en cuenta. Entonces, si nos tenemos con la duda de cómo voy a hacer mi historia clínica, la duda de cómo voy a hacer mi nota médica, qué pasa si tengo un paciente con un evento ginecoestético, qué pasa si tengo una paciente con diagnóstico de cáncer, o tengo una paciente con una enfermedad, contagiosa. Todos estos criterios los encontramos en la norma oficial mexicana. Entonces, no tengan nunca la duda de a dónde voy a preguntar, pues tener a la mano, ya sea de forma digital o en papel, la norma actualizada va a ser una herramienta muy importante para, sobre todo, los médicos que están en formación y también para nosotros los médicos que ya estamos elaborando en las instituciones. Y bueno, la norma oficial mexicana habla de la integración del expediente clínico, tiene las 4 bases, tanto la médica, la jurídica, la enseñanza y lo administrativo. Se basa obviamente en cuestiones de leyes generales, las leyes federales, no es solamente algo que la Secretaría de Salud hizo y ya.
La ley general de, la ley, perdón, federal de salud, la ley federal sobre metrología y normalización, que es una ley que está fundamentada por el comercio, o sea, es un título que establece un sistema general de unidades de medida, ¿no? De los instrumentos para medir la medición obligatoria de cualquier tipo de transacción. Y no debemos de olvidar que la relación, sobre todo de médico-paciente, es una relación única, es una relación que no se encuentra en cualquier otra carrera, donde es una persona que viene con un dolo y es una persona que va a escuchar o va a analizar esta situación y va a tratar de hacer todo lo posible para que la persona pueda encontrar el bienestar, ¿no? Entonces, este tipo de transacciones, este tipo de relación está medida desde lo federal en el país, que luego va a la Ley General de Salud, que es una ley que ya hemos escuchado más, es un reglamento a la protección de salud, está determinada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, donde habla de las bases y las moralidades para el acceso a los servicios de salud, las concurrencias de la Federación y de las entidades. De la Ley General de Salud y la Ley Federal de Metrología y Normalización sale el aspecto jurídico de la norma oficial mexicana, y luego este ya pasa a la ley, al reglamento, perdón, de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicio de salud. Este reglamento, pues, es de aplicación en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público, interés social, y tiene por el objeto proveer en la cuestión administrativa al cumplimiento, perdón, de la Ley General de Salud en lo que se refiere a la parte de prestaciones de servicio de atención médica. Y por último, tenemos el reglamento interior de la Secretaría de Salud. El reglamento pues se informa del artículo 25 de la Ley General de Salud, que habla de las prioridades del sistema de salud a garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a todos los grupos vulnerables del país. Los grupos vulnerables que conocemos son los infantiles, bueno, los menores de edad, las pacientes embarazadas, los pacientes crónicos, los pacientes de la tercera edad, etc. Entonces, todo este marco alrededor de la norma oficial mexicana del expediente clínico está generado por estas leyes y estos reglamentos. Es muy importante, puesto que no solamente lo debemos de ver desde el punto de vista médico, debemos entender también que existe un punto de vista jurídico, la parte de enseñanza, que es muy importante, que estamos ahorita mismo haciéndolo y que en su momento ustedes también lo van a tener que enseñar o lo van a tener que hablar, y la parte administrativa, que siempre es muy importante, ¿no? Todo lo que es el sistema integral de salud, cuando hablas de la palabra integral, pues no solamente estás hablando de la consulta o de la parte que dice uno, pues a mí solo me compete analizar al paciente, darle un diagnóstico, darle un tratamiento. Nosotros tenemos muchas obligaciones como médicos, también tenemos nuestras listas de obligaciones que ya conocemos, y entre esas siempre va a estar tener en cuenta que tenemos una parte administrativa, jurídica, y tenemos la obligación de enseñar a los pacientes. La práctica de la enseñanza en la medicina hacia los pacientes es algo que debemos de fortalecer. No se trata de darle toda la información con un lenguaje médico al paciente y que lo entienda. Se trata de establecer una relación con ellos, de educarlos, de hablar de diferentes formas en las que ellos pueden encontrar un balance en su vida y poder mantener una vida saludable. Es hablarles de tipos de dietas que pueden llevar, hablarles acerca de las actividades que pueden hacer, evitar ciertas cosas, indagar si en su vida necesitan de la atención de otro personal de la salud, como de nutrición, de psicología, o tal vez si requieran de odontología. Todas estas cosas se mencionan en la interrogación, se mencionan en la interacción que tenemos con el paciente, y estamos hablando de minutos, no hay necesidad de extenderlo por más de una hora, diría, no, esto se puede hacer en 15 o 20 minutos a un paciente, se le puede valorar en el momento en que entra al consultorio o al área donde se le va a atender. Ya estamos estableciendo un diagnóstico previo, ya estamos pensando por qué viene este paciente a consulta, ya estamos viendo la forma en cómo se expresa, la forma en cómo habla, las preguntas que hace, si es una persona reservada, si es una persona que viene muy nerviosa, etcétera. Este tipo de cosas nos permiten entender que el paciente requiere de una atención un poco más, se podría decir,
a un nivel de lenguaje más suave, con un tono de voz no tan fuerte, haciéndole preguntas o tal vez teniendo más distancia en cuestión de profesionalismo. Todas estas cosas las tenemos que ver en el momento en que entra y por eso es bueno aprender a enseñarles a los pacientes acerca de las cosas que ellos pueden hacer. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que es ya la norma oficial mexicana y lo que menciona. Se va a repetir un poco de lo que ya hablamos, pero pues esto ya va a estar establecido, según las referencias de los estatutos que presenta. Es una norma que ratifica la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente, de ser o no atendido a través de procedimientos clínicos, y el personal de salud debe recabar su conocimiento, preinformación y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. Entonces, no solamente es una cuestión de llevar un registro de lo que se le realiza al paciente, sino es la autoridad sanitaria para garantizar una libre manifestación de la voluntad del paciente. Un aspecto fundamental de esta norma pues, es el reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona el personal de la salud, por lo cual uno de sus principios éticos más fuertes es el secreto profesional. El campo de aplicación, esto es obligatorio para todo el personal del área de salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privados, incluyendo los consultorios. Se debe de aplicar en todas las áreas donde se da un servicio de salud. Y bueno, vamos a hablar, mencionar muy brevemente, puesto que no estamos indagando en profundidad de todos los estatutos de la norma, pero para que vean que aquí podemos encontrar todo lo referente a cuestiones de cómo redactar adecuadamente en el expediente clínico, cómo debe de estar escrito de una forma correcta y las partes obligatorias de cualquier tipo de servicio que se le dé. Entonces tenemos, empezando de los que son el número 3, que es donde empieza a hablar de la disposición de sangre humana, de los servicios de planificación familiar, la prevención y control de enfermedades por virus, de la inmunodeficiencia humana, la atención a la mujer en embarazo, la prevención y diagnóstico, el control del cáncer cervicuterino o de cualquier otro tipo de cáncer, también está mencionado en la norma oficial mexicana. El control de la diabetes, el control de la hipertensión, el tratamiento y control de las adicciones, la atención a la salud del niño, la atención a la mujer, la atención al adulto mayor, etc. Todo esto es importante, no lo vamos a ver a profundidad, pero sí es bueno, si pueden, revisarlo de forma personal, puesto que se van a encontrar con muchas situaciones en las que ustedes digan, no, pues nada más le hago mi nota, le hago mi valoración y ya. En el expediente clínico, en la atención a primer nivel, que ya habíamos mencionado de la prevención, si se dan cuenta, muchas de las normas tienen la palabra prevención. Entonces, ¿cómo voy a prevenir que un paciente no presente adicciones? ¿O cómo voy a prevenir la diabetes? ¿O cómo voy a prevenir la hipertensión, la violencia, etcétera? Puesto que, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues el paciente no va a llegar siempre con un problema ya establecido de este tipo de enfermedades, pero podemos detectarlo en la interrogación si es un paciente en riesgo de estas enfermedades. Si tengo un paciente que acude por una cefalea o acude por una laceración, pero identifico que es un paciente de cierta edad, que presenta un sobrepeso, que presenta obesidad, que presenta una presión elevada al momento de la consulta, o que viene con una actitud sumisa, donde viene con otra persona y casi no contesta las preguntas. Cualquier situación que nosotros sospechemos o sabemos cómo se pueden presentar cierto tipo de padecimientos, aquí es donde va a entrar la prevención. Y la prevención se va a hacer gracias al interrogatorio. Entonces, por eso es la aplicación de diferentes cédulas de interrogación. Existen las cédulas de interrogación para violencia intrafamiliar, existen para problemas, para situaciones de prevenciones de embarazo, para situaciones de diabetes, analizar al paciente, hacerle un estudio en ese momento de la glucosa, de la presión, hablar acerca de su alimentación también. Inclusive existen cédulas para detectar la depresión, para detectar el riesgo de caídas en los adultos mayores, si la persona está teniendo problemas de memoria.
muchos formatos por parte de la Secretaría de Salud, que es el formato integral de vida. De hecho, en algún momento, si todavía no han tenido contacto con esto, existe el paquete garantizado de promoción y prevención para una mejor salud, que es un grupo de formatos que nos permiten rápidamente, así, hacer preguntas básicas y ver si el paciente ya se hizo, la paciente, perdón, en un caso una mujer ya se hizo su Papa Nicolau, si tiene más de 40 años o ha tenido más de 3 hijos, ya se hizo su mastografía, si la paciente tiene una salud bucal o ya ha dado alguna visita con odontología en este año. Tenemos la cédula de prevención de cáncer para menores de edad, tenemos lo de la vacunación que es algo muy importante, y todos estos puntos básicos que se pueden ir poniendo en esta cédula nos va a permitir tener un panorama adecuado del paciente y qué es lo que debemos de hacer, a dónde lo debemos de enviar o le debemos de hacer en ese momento la detección o darle una cita para posteriormente acuda al centro de atención o al hospital o a la clínica donde lo están atendiendo. Esto no es con el fin de producir más trabajo o que uno piense, no, pues es que la paciente se ve bien, no veo la necesidad. Nunca hay que pensar de esa manera. Todas las personas tienen una razón por la cual se enferman. La razón no siempre es por un virus, por una bacteria o por un accidente. Muchas veces es por el estilo de vida, la situación familiar, por la situación social, la situación económica, que es muy importante que hagamos este tipo de valoraciones para que podamos tener ese seguimiento, esa atención integral constante con nuestros pacientes y pues no vayamos a tener el descuido por no darle atención o por no ver de una detección oportuna y se vaya a complicar el paciente. Y todo esto es a través de la atención básica con la interrogación y sobre todo esa relación médico-paciente tan importante que debemos establecer en el momento en que llegan a la consulta con nosotros. Tenemos un increíble trabajo que hacer. Elegimos una carrera que requiere de mucho conocimiento y sobre todo conocimiento del comportamiento humano, donde debemos de aplicar métodos diferentes de pláticas, de interrogación, de psicológicamente acercarnos. Sabemos que los humanos somos seres emocionales y las emociones bloquean muchas veces la posibilidad de comunicarnos y todo esto lo podemos, pues estas barreras las podemos evitar o las podemos ir escalando poco a poco con la forma en cómo nos presentemos con los pacientes. Entonces, la norma oficial mexicana siempre va a tener como propósito no solamente tratar, sino también prevenir y controlar. Y es muy importante. Ahorita la norma oficial 017 de la vigilancia epidemiológica está en alta por la situación en la que nos presentamos con la pandemia. La vigilancia epidemiológica es algo muy importante en todos los países y México no es la excepción. Debemos siempre de tener en cuenta que si nos encontramos contra una enfermedad que debe de estar vigilándose, que no se vaya a repetir, la tuberculosis, el dengue, ahorita sabemos que está el COVID, pero estamos en temporada de influenza, de diferentes enfermedades respiratorias, las debemos de mencionar, las debemos de reportar y debemos de llevar un control y poder tener una continuidad de esa atención. Entonces no solo es hacer mi nota, dar mi tratamiento y hasta aquí llega mi trabajo, no, o sea, nuestro trabajo va a ser constante, siempre vamos a tener en cuenta a todos los pacientes que veamos, porque en cualquier momento se puede presentar una situación donde se vaya a agravar, donde si detectamos que puede ser con el problema socioeconómico no tenga acceso a la medicina, y por lo tanto no se trata la enfermedad, esta pueda tener una evolución desfavorable y por eso la necesidad de tener todo en un escrito, en un documento, guardado en una carpeta en el expediente clínico. Y en la norma oficial mexicana tenemos la definición de muchas, bueno, en este caso son definiciones importantes, son cosas que debemos de saber, lo básico, tal vez no saberlo de memoria, letra por letra, pero sí tenemos que identificar qué es una atención médica, qué significa hospitalización, qué significa interconsulta, etc. Entonces, muy rápidamente lo vamos a mencionar, pues la atención médica es el conjunto de servicios que se le proporcionan a un individuo para promover, proteger y restaurar la salud. Una vez más, si notamos la utopía de un sistema de salud perfecto sería que las personas pudieran promover entre todos la sociedad y proteger la salud.
Es decir, las comunidades se comunicaran entre ellos y, oye, fíjate que se embarazó una chica por donde vivo, o una persona no ha dejado de toser por mucho tiempo, o me preocupa mi vecina, la que tiene diabetes, porque no he visto que sale de su casa mucho, etcétera. Este tipo de actividades sociales que se involucran alrededor de la salud es muy importante que las promovamos y que hablemos con los pacientes, que es importante decir estas cosas para que podamos tener un panorama más adecuado de nuestras comunidades. Entonces, la atención médica siempre va a ser dar promoción, protección y restaurar la salud. Las cartas de consentimiento informado, que ya las mencionamos, son unos documentos escritos, firmados por el paciente o el representante, se acepta un procedimiento no quirúrgico y, si se dan cuenta, hay aquí la mención de la investigación. Se los mencioné hace un momento que el consentimiento informado no solamente se utiliza para la parte de una cirugía o un procedimiento anestésico, también se utiliza para cualquier cuestión que requiera de la información privada de un expediente clínico para aplicarla a un proceso de investigación o aplicación. El establecimiento para atención médica, pues es todo aquel fijo, móvil, público, social o privado donde se presten los servicios de atención médica. Sabemos que en el país no solamente existen los centros de salud, están las casas de salud, las caravanas de salud, las carpas de salud, en situaciones, perdón, en eventos públicos también se pone siempre por parte de la Secretaría un lugar específico para cualquier situación de emergencia. Entonces, estos son los establecimientos. El expediente clínico, que tiene su definición propia, el conjunto de información y datos personales del paciente, que ya hablamos, donde se habla todo acerca de la atención médica, pueden ser incluyendo todos los estudios que se le vayan a hacer, y pues que habla lo último del apego sobre todas las disposiciones jurídicas aplicables. Por eso es importante siempre que uno labore en una institución de cualquier naturaleza, que se actualice de cómo esa institución maneja el expediente clínico, puesto que las privadas pueden tener acceso a otro tipo de manejo electrónico, en papel, con otro tipo de, sobre todo de formatos, y pues tenemos que tener esta información importante para que no vaya a haber problemas administrativos. La definición de hospitalización, que es el internamiento de pacientes para un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También los cuidados paliativos, la interconsulta, donde permite la participación de otros profesionales de la salud. ¿Qué es un paciente? Es aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. El pronóstico, que es el juicio médico basado en toda la interrogación y toda la exploración física del probable curso, duración, terminación y secuelas de una enfermedad. Y la referencia y contrarreferencia. Este sistema de referencia y contrarreferencia, que es el procedimiento médico administrativo entre establecimientos para la atención médica de los 3 niveles de atención, es muy importante. Es un sistema bastante sencillo, no es complicado, simplemente saber, dependiendo de la institución en la que estés trabajando, cuáles son los diferentes establecimientos que tú puedes utilizar para poder enviar a tu paciente o recibir el paciente de diferentes especialidades, ¿no? Es necesario tener esta información y saberla aplicar adecuadamente. En la Secretaría de Salud existe el formato de referencia contra referencia, donde está muy sencillamente explicado cuáles son los rubros que debes de rellenar, lo básico, la ficha de identificación, a qué institución lo vas a mandar, qué institución lo manda, qué especialidad. Y la parte más importante, compañeros, que nunca debemos de dejar en blanco y sobre todo de hacerlo lo más sencillo posible, pero que se entienda y justificado sobre todo, el resumen clínico que debes de incluir en el espacio adecuado. Hemos tenido muchas situaciones donde nos han rechazado pacientes de diferentes instituciones porque no está rellenado el formato de forma adecuada, múltiples juntas, múltiples, sobre todo capacitaciones, y si son necesarias, adelante, pero para evitar que esto se dé o se atrase sobre todo la atención al paciente de una forma adecuada, el hacer una nota clínica sencilla y bien justificada no es muy difícil. El método del SOAP es muy aceptado, de hecho, ahora sí que se les hace la invitación a que lo utilicen para que se puedan guiar de una manera ordenada cómo el paciente debe de ser enviado con el médico o con la institución que quiera. Y pues obviamente esta atención médica va a ser oportuna, integral, muy importante y de calidad.
¿Qué es el resumen clínico? Pues ya habíamos hablado que es un documento elaborado donde se registran los aspectos relevantes de la atención médica, debe tener mínimo el padecimiento actual, diagnóstico, tratamiento, evolución, estudios de laboratorio y gabinete. El resumen clínico no es un documento que se pueda dar tan fácilmente, debe estar bien justificado, la razón por la cual se está dando, se debe de hablar con el área administrativa para ver si se puede otorgar y de qué manera a la persona que lo solicite, y de acuerdo a la norma oficial mexicana debe ser solicitado por medio de un documento para justificar por qué. Y bueno, una urgencia es todo problema médico-quirúrgico agudo que requiera la atención inmediata porque pone en peligro la vida, un órgano o una función. Y el usuario es aquella persona que requiera y obtenga la prestación de un servicio de atención médica. La diferencia, mil disculpas, la diferencia entre un usuario y un paciente es que el paciente es el que está beneficiario directo de la atención médica y el usuario es que requiera la atención de un personal de la salud. ¿Se puede decir que son lo mismo? Sí, pero muchas veces el usuario puede ser una persona que no tiene un padecimiento médico como tal, una patología, sino solo requiere la atención del personal de salud para una cuestión de solicitud de un material o para un método de planificación, para las vacunas, para información. Entonces, no siempre se van a tratar con pacientes con patología. Y de las generalidades que tenemos en la norma oficial mexicana, ya en la atención de primer nivel, están que los prestadores de atención médica de carácter público o privado están obligados a integrar y conservar el expediente clínico. En el momento en que nosotros entramos en esta carrera, tenemos estas obligaciones legales y siempre las debemos de tener en cuenta, así como tenemos que tener la obligación de haber cursado una carrera por un periodo de tiempo, de contar con un título, de contar con todos los requisitos. Entonces, en el expediente clínico es lo mismo. Todo expediente clínico debe de tener los siguientes datos obligatorios: el tipo, nombre y domicilio de establecimiento, y en su caso de la institución, y el nombre, edad, sexo y domicilio del paciente. Estos expedientes son propiedades de la institución o del prestador de los servicios médicos. ¿Okay? Entonces, esos son documentos legales que no deben de salir de los establecimientos donde se crean estos expedientes. El paciente tiene derecho de titularidad sobre la información para la protección de la salud. Entonces, hay una confidencialidad de sus datos. Estos expedientes, según la norma oficial, tienen un periodo de ser conservados por la institución por 5 años a partir de la fecha del último acto médico. Si el paciente o el usuario en sí no se presenta a otra consulta o otra valoración en la institución pasado esos 5 años, se tiene como regla que debe de ser desechado o ya está descartado el expediente. Para manejos de información, pues obviamente los datos siendo de confidencialidad, en el expediente no deben de ser divulgados o dados a conocer, pero cuando se trata de la publicación o divulgación de datos personales en el expediente clínico, se requiere la autorización escrita del mismo. Entonces recordemos que el expediente, aparte de que nos va a permitir llevar un seguimiento adecuado de todo usuario o paciente, también nos sirve es una herramienta muy, muy importante para los proyectos de investigación, para poder tener información adecuada de cómo se maneja una patología, para todos los nuevos, las nuevas formas en las que se está evolucionando la medicina es gracias a todos estos datos que se obtienen en los expedientes clínicos de diferentes pacientes, de diferentes usuarios, pero para que tengamos acceso a esa información debemos de pedirlo por escrito a la institución y al paciente. Entonces, es muy importante que nunca vayan a divulgar información de sus pacientes sin un consentimiento escrito, puesto que se ponen en riesgo de un procedimiento legal. Los profesionales de la salud estamos obligados a proporcionar información verbal al paciente, quien tiene su patria potestad, la tutela o un representante legal de todo lo que está aconteciendo de su atención médica, de las patologías o de cualquier situación o cualquier procedimiento, que vayamos a realizar. Y cuando se requiere un resumen clínico u otras constancias, una vez más, se debe de solicitar por escrito. Las notas médicas y los reportes, muy importantes, deben de tener siempre estos datos: el nombre del paciente, el número de expediente, la fecha y hora, que ya lo hemos mencionado en un principio.
Las notas del expediente, aquí está mencionado ya de una forma formal en la norma oficial mexicana, con el lenguaje técnico, sin abreviaturas. Los prestadores de servicio de atención médica, y ya sea social, pública o privada, podrán elaborar formatos para el expediente clínico tomando en cuenta los requisitos mínimos establecidos en esta norma. Es lo que les mencionaba en un principio a los pasantes, a todos los compañeros aquí presentes, que no vayan a desesperarse o a sentir que no sé qué poner, puesto que no tengo un formato establecido. Uno lo puede crear, puede ser personal, pero siempre y cuando tenga los mínimos requisitos obligatorios que son mencionados en la norma oficial que estamos mencionando en esta presentación. Y se va a integrar este expediente clínico atendiendo a los servicios genéricos de consulta general, de especialidad, urgencias y hospitalización. Muy importante que se encuentre todas las notas necesarias. Además de estos documentos, pues está también el uso obligatorio de una cubierta o carpeta, debe de estar protegido, debe de tener una hoja frontal, debe de incluir todas las notas de trabajo social, nutrición, enfermería y una ficha laboral. El orden en el que va el expediente clínico, eso es cuestión de la institución y el servicio donde estén laborando. Normalmente los hospitales en la Secretaría de Salud utilizan el mismo, se basan sobre todo en la norma oficial mexicana, se debe de arreglar de la misma manera. En algunas instituciones privadas pueden existir algún cambio mínimo, pero siempre es de acorde a la norma oficial. En los casos en que exista un contrato escrito por parte para prestación de servicios de atención médica, pues debe de existir una copia de dicho contrato en el expediente, que eso ya se puede ver más en cuestiones de la medicina privada. Y bueno, del expediente clínico en consulta general y especialidad, pues ya hemos hablado de todo lo que debe de presentar. En la norma oficial mexicana, estas son los estatutos que menciona cómo debe estar ordenado. Y cada uno te da una pequeña o una breve explicación de lo que debe de incluir, por eso la invitación a que si pueden, lo tengan a la mano, le den una leída, y es algo que lo deben de saber. Bueno, debemos de saber. En cuestión del expediente clínico es muy importante para el equipo de atención primaria, puesto que es un trayecto que se da de forma horizontal, que todo está integrado. Estamos hablando de la parte de la medicina, de la Secretaría de Salud en cuestión de las reformas de atención primaria de salud integral e integrada, ¿no? La continuidad es fundamental para los equipos de atención, la gestión de casos, el recorrido completo del paciente, donde el equipo de atención primaria siempre debe estar en constante comunicación, los especialistas, los atención de primer nivel o de primer contacto, los especialistas, los de segundo y tercer nivel, deben de estar siempre en una forma en que se puedan comunicar. Por eso existe la red del sistema de referencia y contrarreferencia. El equipo de cuidados, donde cada miembro del equipo se comunica plenamente, debe de haber gestión de casos donde la información es constantemente actualizada y está accesible para todos. Por eso es que este sistema se utiliza de una forma integral y con los formatos establecidos, ya sea que el paciente pase de una institución a otra, pero gracias a la norma oficial mexicana y la integración de estos datos, todas esas instituciones van a tener la misma información. Por eso se invita a los pacientes cuando van a consultas que eviten estar teniendo atención de diferentes médicos con diferentes instituciones para que su información no vaya cambiando de un médico a otro. Esto no lo podemos controlar nosotros, pero se le hace la invitación y esa es la parte educativa que debemos de mantener. Entonces, el trayecto del paciente pues siempre va a ser una constante experiencia en cada integración de atención, en cada interacción de la atención. Si podemos ver en la gráfica donde la historia clínica va a ser siempre la constante en toda esta atención, ¿no? Desde la infancia, que por eso en las comunidades se deben de detectar los nacimientos, de las edades de los menores de edad, para poder estar dando esa atención integral, hacer una atención donde se vea preventiva, donde se valore al niño, o en este caso al infante, al recién nacido, y siempre tengamos una historia continua, ¿no? Un flujo, se podría decir un flujo constante. Y en la historia clínica que está dentro del expediente clínico siempre va a ser el que nos va a permitir esto. Por eso la integración del expediente clínico es tan importante para la atención de primer nivel, de segundo y de tercero.
En las notas de evolución, donde habla de la forma en que se tienen que hacer, ya hemos hablado de esto, menciona las notas de interconsulta, cómo deben de ser realizadas, cuáles son las sugerencias diagnósticas y tratamientos. Por eso es importante que tengamos una valoración del paciente adecuada y sobre todo nuestro criterio de por qué necesitamos la valoración de otros especialistas. Las notas de referencia y traslado, el establecimiento que se envía, el motivo de envío, la impresión diagnóstica, etcétera, son puntuaciones que nunca se deben de omitir en estos documentos. Habla de las notas médicas en urgencias, de cómo se deben de valorar. Obviamente, no todos los participantes aquí presentes están laborando en el área de urgencias, pero los que son médicos pasantes, Seguro Social, se los digo por experiencia, nunca van a saber en qué momento se les va a presentar una urgencia en su clínica o en el área donde laboran y van a tener que realizar una nota de esta naturaleza. Entonces, es importante que ustedes se preparen de esta forma cómo hacer esa nota para que el momento en que el paciente sea trasladado a un área de atención adecuado, a otra institución, a segundo nivel, tercero, la que ustedes en su juicio vean que se amerite, vaya con el resumen adecuado y pueda ser atendido de la forma adecuada. Entonces, todos estos puntos es importante tenerlos en cuenta. Las notas médicas en hospitalización para los compañeros que laboramos en áreas donde los pacientes se encuentran internados en el hospital, cómo debe de estar la nota de ingreso, cómo debe estar la historia clínica, la nota de evolución y la nota de referencia de ser necesario. En cuestiones quirúrgicas, pues existe la nota preoperatoria, la nota posoperatoria, donde debe de venir lo básico de lo que se le realizó al paciente, de la técnica quirúrgica. Esto porque es importante, si se hacen la pregunta, bueno, yo estoy en primer nivel de atención, yo no voy a ver nada de quirúrgico, pero no sabemos si el paciente en algún momento va a requerir una cirugía, va a regresar con nosotros después de su cirugía y debe de presentar una nota de alta donde al paciente qué procedimiento se le realizó, cuál fue el diagnóstico previo, cuál fue el diagnóstico posterior a la cirugía, si fue con éxito, si hubo alguna complicación, etcétera. Entonces, es importante toda esta información porque ustedes van a poder tener la forma adecuada del tratamiento, van a poder dar un seguimiento integral al paciente, no van a tener la duda, puesto que sabemos muy bien que las personas, el usuario o el paciente, pues no va a saber esto de memoria, ellos no van a venir, me hicieron tal cosa y todos los datos que debemos de tener. Entonces, para su nota médica en el primer nivel de atención, toda esta información por parte del segundo y tercer nivel va a ser complementaria totalmente. De la misma manera en que nosotros debemos ser complementarios hacia ellos, el paciente tal vez presente una complicación postquirúrgica en el primer nivel de atención y vamos a requerir que lo revaloren. Entonces se debe de poner, según nuestro juicio, envío al paciente para revaloración debido a una complicación postoperatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es básico y vital que tengamos esta información. Se puede ver que es extensa, podemos sentir que es mucho, pero muy importante. Las notas de egreso, de los reportes y de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que sabemos que son también necesarios para una atención integral. En los otros documentos ya hemos hablado de las cartas de consentimiento, las notas de función, las notas de reportes, también están los de epidemiología, etcétera. Y bueno, el consentimiento informado, muy importante, la norma ratifica la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente. Y esto se los puntualizo mucho porque en todo lo que nosotros vayamos a hacerle al paciente, que sea más allá de una valoración, una integración y una exploración física, debemos de pedir el consentimiento del paciente. Así sea un estudio sencillo como una tira de orina, es importante. Bueno, y por último vamos a hablar muy brevemente del expediente clínico electrónico. Este es un tema bastante moderno, todavía está en proceso de poder llegarse a hacer algo completo para nosotros. Se tienen muchas dificultades aún con el expediente clínico electrónico, cuestiones que con el tiempo estoy segura que lo vamos a lograr. Muchos médicos de primer nivel de atención no utilizan como tal un software o un programa, pero sí tienen sus notas médicas electrónicas, es decir, en una hoja de Word o en una hoja de Excel, tienen sus formatos, los van rellenando y van teniendo carpetas donde van almacenando las notas de sus pacientes
No es como tal un expediente clínico electrónico, pero es una forma de poder facilitar el seguimiento de un paciente y pues, evitar el uso de mucho papel. Sin embargo, pues luego posteriormente hay que integrarlo al expediente como tal, ¿no? ¿Qué es en sí un expediente clínico electrónico? Bueno, pues en este caso tenemos que el expediente clínico es el conjunto de información ordenada, detallada, donde se va a recopilar cronológicamente todos los aspectos relativos a la situación de un paciente en cuestión de su salud, de la familia, y representa una base para conocer las condiciones de salud, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el equipo a lo largo del proceso asistencial. Es muy importante que este expediente, por la facilidad de la tecnología, nos permite llevar un poco más allá, que es un seguimiento de todo lo que se le ha hecho al paciente en las fechas exactas, el momento exacto en que ha llegado, pues sabemos que el equipo o el software se presta para ya tener estos datos automáticamente. Y pues además de que se utiliza más que nada en mensajería conforme a los estándares del sistema como laboratorio, el banco de sangre, imagenología, hemodiálisis, los programas para expedientes clínicos electrónicos deben de facilitar esta integración de todos los servicios que se le pueden prestar al paciente dentro del programa para poder tener acceso del mismo. En la Secretaría de Salud existen los expedientes clínicos electrónicos donde se puede ver en qué momento llegó el paciente a la consulta, la hora en que fue atendido, la nota de ingreso, el paciente fue trasladado o no a otro servicio, fue ingresado al hospital, con qué diagnóstico, cuáles fueron los estudios, se pueden tener acceso a los resultados de laboratorio, resultados de todos los estudios que se le vayan a solicitar. Entonces, es una forma muy integral y muy fácil de accesar a esta información en vivo o de ser necesaria más adelante que el paciente se presente. Y existe más de un tipo de expediente electrónico. Tenemos los expedientes electrónicos clínicos, tenemos los expedientes electrónicos de salud, electrónico del paciente y el sistema de información hospitalaria. Cada uno de estos pues va a gestionar la información de lo que se necesita en el momento, ¿no? Sea de una persona, de un paciente que fue ingresado por urgencias, de un individuo donde solo se va a ver la parte médica, pero el que más debe de ser es del sistema de información hospitalaria, donde debe de estar toda la información integrada de los procedimientos que se le realicen al paciente. La información integrada en un expediente clínico siempre debe de ser con las siguientes características de los componentes esenciales. Debe de ser una administración de órdenes y resultados, el manejo de medicamentos, solicitudes de atención al paciente, referencia, contrarreferencia, etc. Debe de tener una gestión administrativa, una gestión clínica y debe de haber la integración de la salud pública, que es la que hemos hablado de la prevención y de la aplicación de encuestas. Entonces, si nosotros queremos elaborar un expediente clínico electrónico, sus siglas son S, debemos de tener siempre como mínimo estos componentes. Y la información integrada, pues aquí en una gráfica muy resumido, cómo es lo que debe de mantenerse, las notas de tratamientos, hospitalarias, interconsultas, exámenes, notas ambulatorias, etc. Las instituciones sociales, las instituciones privadas, y repito, las públicas sí cuentan con estos softwares, se están integrando, tienen muchos beneficios para su uso, es una cuestión de capacitación para aquellos que no estén familiarizados con ellos para poderse familiarizar. Es el uso básico de ciertos programas, de saber utilizar el funcionamiento del teclado, el funcionamiento de cómo se van llevando las diferentes ventanas, de cómo se debe conectar, etc. Entonces, les recomiendo mucho que cada vez que vayan a una institución laboral o estén haciendo una práctica, se familiaricen con estos sistemas. No voy a mencionarlos por nombre, puesto que sabemos que existen más de un tipo de software, pero con una capacitación sencilla o en este caso, si es necesidad un poco más detallada o más de una, se puede utilizar muy pues fácilmente. La tecnología va avanzando esporádicamente a cómo va evolucionando la sociedad y definitivamente no podemos escapar de ella. Tiene ventajas muy fuertes, tiene sus desventajas, como ya lo sabemos, pero se recomienda mucho que se vaya uno familiarizando con el uso de los aparatos electrónicos, las computadoras, los celulares, las tablets, para que puedan estar actualizándose de forma constante.
Me parece que alguien levantó la mano. Ok. La concentración de información en un sistema de expediente clínico electrónico, ¿cuáles son sus beneficios? Bueno, pues que vamos a tener acceso a la base de conocimientos, va a tener fácil las acciones preventivas, va a ser una reducción de costos, de utilización de material, de papelería, va a haber una comunicación con los pacientes y con los otros servicios, y pues obviamente va a permitir un ambiente de interoperabilidad integral, donde va a estar integrado absolutamente todo lo relacionado con el expediente clínico, la historia clínica, el examen, los laboratorios, la historia familiar, la comunidad y las interconsultas. Y estos son los beneficios que vamos a tener con el expediente clínico electrónico. Vamos a tener un ahorro de tiempo de la consulta, puede ser compartida con las otras unidades médicas, la confidencialidad, con la que se maneja de los expedientes clínicos fortalece la relación entre el médico y el paciente, puesto que está basado en la confianza y en el secreto profesional, porque garantiza la seguridad de la información. Sabemos que los softwares de este tipo vienen con una protección a través de la tecnología muchísimo más fuerte que la que está en papel, donde puede estar expuesta a los elementos, puede estar expuesta a un accidente, a la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, el expediente clínico electrónico puede garantizar aún más la seguridad de esta información. Existe una tendencia por parte de los pacientes que va en ascenso, que es la disposición de expedientes médicos y en caso de ser necesarios, transferirlos a otra institución, puesto que es un derecho del paciente que esta información, siendo con alta confidencialidad, también tienen derecho a que si requieren ser tratados o quieren ser tratados en nuestra institución, pues se puedan llevar su información con ellos, y que sea electrónico facilita este tipo de situación. Y pues puede usar el expediente clínico electrónico como prueba documental en alguna disputa legal, pero pues obviamente todo esto bajo un escrito, una solicitud por escrito. Tiene estos beneficios. De las partes difíciles del expediente clínico electrónico, pues bueno, sabemos que la tecnología viene con sus problemas, cuestiones de electricidad, cuestiones de mantenimiento. Los costos en comparación siempre van a ser más beneficiosos que contradictorios. O sea, sí cuesta mantener un equipo funcional, pero en comparación a tener múltiples carpetas, múltiples, estamos hablando de miles o a veces de cientos o de miles, el costo definitivamente es mejor. El expediente clínico electrónico es algo que se está logrando, es algo que va a ir avanzando y es el futuro que se está en mente de tener en las instituciones de la Secretaría de Salud, para que pueda ser más fácil poder tener esa información y compartir esa información con otras instituciones. Bueno, pues pone a disposición del médico la información ocupa muy poco espacio, servidores, es rápido de consultar, es legible, tiene muchas ventajas de ese tipo y definitivamente permite que la información se pueda utilizar para hacer estadísticas, para cuestiones de investigación. Es más fácil sacar una tabla de Excel de información que ya está establecida en una hoja de Word o en un expediente electrónico, donde el software automáticamente te lo produce, que hacerlo a mano. Y bueno, el transporte se resuelve, se actualiza de manera permanente, se encuentran en línea, se puede acceder desde cualquier tipo de aparato, en este caso computadora o de tablet, desde cualquier lugar. El paciente, si se encuentra en su casa, ahorita que estuvo la pandemia, fue muy beneficioso el expediente clínico electrónico. En los hospitales se utilizó muchísimo esta herramienta, puesto que no podían los familiares de los pacientes ingresar al área donde se tenía a los pacientes con COVID. Con el expediente clínico electrónico se pudo hacer la movilización de toda la información de los pacientes, su evolución, los tratamientos, el consentimiento informado, etcétera, gracias a esta herramienta. Entonces se vio mucho la importancia de la utilidad del software y de estos programas, y definitivamente se están manteniendo, se están utilizando y no se está regresando al expediente clínico a mano por los beneficios que mantuvo en esta situación. Y bueno, eso es todo referente al expediente clínico electrónico. Les agradezco mucho su atención y pues si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Azuara. No sé si ya me escucha.
Les recordamos a todos nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros activaremos su micrófono. A las personas que también nos siguen mediante el Facebook Live de Insabi Educación, también pueden poner ahí sus comentarios y sus preguntas y nosotros se los comentaremos a la doctora. Mientras, doctora, aquí tenemos una pregunta de Alejandro Reyes que nos dice, ¿a los pacientes se les debe otorgar una copia de su hoja de egreso, doctora? Muchas gracias. Una nota de egreso con donde vienen sus indicaciones y sobre todo donde se menciona el paciente cómo ingresó y cómo egresó de su estancia intrahospitalaria. Esa copia, claro que sí, se le tiene que entregar al paciente para que ellos estén informados de cómo va a ser el seguimiento de su tratamiento y sobre todo de la vigilancia de cómo de cómo progrese más bien posterior a su egreso hospitalario. En cuestiones de internamiento hospitalario sí se le dará una copia, doctor. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Disculpe que aquí tenemos unos pequeños problemas con el internet. Aquí tenemos otra pregunta de Demetria Ponce que nos dice, doctora, muy buenas tardes. Las notificaciones al Ministerio Público, ¿qué personal las hace? Y también nos pregunta, ¿las altas voluntarias de quién son responsabilidad, doctora? Los reportes al Ministerio Público es un trabajo integral que se hace entre el médico tratante y el área de trabajo social. El área de trabajo social se encarga de recabar la información básica del paciente, de todo lo cuestión de su dirección, de quién lo acompañó, los datos básicos de su número telefónico, CURP, etcétera. La parte médica, que es la parte que nos corresponde si estamos atendiendo al paciente en cuestión, es hacer un resumen médico de la forma en cómo se presentó el paciente, si se presentó consciente, inconsciente. Es un resumen médico básicamente y qué fue lo que se le realizó y por qué razón, a nuestro juicio, se solicita una valoración por parte del Ministerio Público porque se sospecha de un accidente inducido por un tercero, por una violencia o por cualquier otra situación donde se sospeche que fue agravación. Entonces, es una integración por parte del Servicio de Trabajo Social y el médico que lo está atendiendo. La segunda pregunta, disculpe doctor, es ¿cuál fue la segunda pregunta? Sí, era sobre las altas voluntarias, ¿de quién son responsabilidad? Sí, las altas voluntarias es responsabilidad completa del médico que atiende al paciente. Si usted es parte del equipo médico que está atendiendo al paciente en cuestión, ya sea que es el médico que lo atendió llegando al área de consulta o es el médico que lo atendió estando en el área de observación y el paciente en el momento que está en el área de observación decide irse de alta voluntaria, la obligación de hacerlo es del médico que lo está atendiendo. Entonces, es un documento que se debe de poner lo básico, la ficha de identificación, el diagnóstico, el resumen médico donde se hace mención de lo que el paciente está presentando, de las dificultades que presenta, de los tratamientos que se le deben de dar, pero que el paciente se está rehusando a que se le realice y que toda la institución y el personal en cuestión queda exento de cualquier complicación que llegue a presentar el paciente. Y debe de venir la firma del médico que lo atendió, de un testigo del área de salud, puede ser una enfermera, puede ser el otro médico en cuestión, y de dos testigos que pueden ser tanto el paciente como tal y otro familiar o de dos familiares. Se debe de poner bien quiénes son, el nombre de las personas que están firmando dicho documento y se realizan 3 copias, una copia para el área administrativa, una copia para el expediente y una copia para el paciente en sí. Perfecto, doctora Suara, muchas gracias. Les recordamos a los participantes de nuestra plataforma videoconferencia Telmex que en el chat se encuentra el link para que puedan registrar
su asistencia y contesten una pequeña evaluación sobre el tema. También a nuestros participantes en el Facebook Live de Insabi Educación, también tienen ahí en el chat el link para que puedan registrar su asistencia y contesten una pequeña evaluación. Aquí ya tenemos una mano alzada, doctora, de Mayra Grandeño Vargas. Adelante, Mayra Grandeño, ya tiene activo su micrófono. Muy buenas tardes. Mayra Grandeño, muy buenas tardes. ¿Sí nos escucha? Ok, parece que no nos escucha. Aquí ya tenemos la pregunta en el chat de Mayra, que nos dice, ¿cuánto tiempo se debe resguardar el expediente clínico? Después de los 5 años de su vencimiento, doctora Azuara. De hecho, el tiempo que se puede resguardar después de 5 años ya depende de la institución o del personal médico privado. Después de 5 años es legal que se pueda desechar el expediente clínico si es necesario por el espacio o por cualquier otro requerimiento de la institución. Según la norma, son mínimo 5 años desde la última nota. Se tiene que tomar en cuenta la última nota médica que tenga el expediente y si ya se cumplieron los 5 años, si la institución decide resguardarlo, adelante, pero si lo desecha no hay ningún problema por parte legal. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta en el chat de Facebook de Luz del Carmen que nos dice, ¿para cuándo se planea que en los servicios de salud pública tengan ya expediente clínico electrónico, doctora? Bueno, doctora, no hay en sí una fecha específica de planeación para esto. Se está integrando el sistema del expediente clínico electrónico poco a poco. Ahorita el que más se está utilizando es el SIMBA, que es un programa de servicio ampliado para que se integre toda la información del paciente de primer nivel de atención. Tenemos acceso a ese programa todo el personal de salud pública que se encuentra laborando en la Secretaría de Salud, donde tienes un usuario y una contraseña, y bajo este programa usted tiene acceso a poner la nota médica, a poner las prevenciones, a poner si el paciente llegó por qué enfermedad, están las claves de las enfermedades que se utilizan, del CIE, y es un inicio de lo que es el expediente clínico electrónico. Como tal, un expediente clínico que se habla donde tenga uno acceso a la parte de imagenología, a la parte de laboratorios, aún está en proceso para el primer nivel de atención. Este se utiliza más en el segundo y tercer nivel, pero ya existe el INSABI, que es un inicio de este y está accesible por parte de cualquier computadora con acceso a Internet y un buscador como Google o Explorer. Perfecto, doctora Azuara, muchas gracias. Aquí tenemos una mano alzada del doctor Gesael Sánchez. Adelante, doctor Gesael, muy buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, doctor Sánchez. Adelante, por favor. El médico de un hospital de segundo nivel de atención en el servicio de urgencias. Cada vez la atención es sobre ellos. En lo práctico, sí. Discúlpeme, doctor, aquí se metió algún pequeño sonido. Listo, ya puede comenzar su pregunta otra vez, doctor, perdón. Sí, mi pregunta es en el área de respecto al expediente clínico, cuando llega un paciente grave, para el momento de dar las indicaciones las hacemos verbal, pero regularmente el área de enfermería nos pide para ellos administrar medicamentos o darle, pues entramos en un dilema porque o atendemos al paciente o nos ponemos o en la computadora para podérselas brindar en escrito. Entonces, mi pregunta específica es, ¿qué valor legal tiene en el momento de que nosotros como médicos de urgencias, de primer contacto, damos las indicaciones verbales y no hacerlo por escrito? Incluso para la hora de elaborar la
la indicación o la nota médica de urgencias, entramos en ese dilema, si la nota y las indicaciones se anotan, valga la redundancia, la hora de elaboración, hora de llegada en el caso de la nota de atención médica. Entonces, esas dos preguntas, ¿qué hora se debe de especificar en la nota de atención médica y la nota de, el documento de indicaciones médicas de urgencias? ¿Y qué peso médico legal o legal tiene la indicación verbal en el área de urgencias para un paciente chocado, grave, o una mujer embarazada con sangrado profuso que esté en shock? Sí, claro que sí, doctor. Muy buenas tardes. Le comento, en la norma oficial mexicana sí hace mención de la parte de urgencias donde se puede administrar tratamiento de urgencia sin necesidad del consentimiento del paciente en el momento en que lo requiera, pero posteriormente en la nota se debe especificar todo lo que se realizó, el tratamiento que se le dio. No se tiene que incluir la hora en el que se le dio, puesto que, como usted lo acaba de mencionar, no se tiene un registro en ese momento por la urgencia de la situación. En cuanto a su nota de ingreso, la hora, perdón, de ingreso, el paciente siempre va a llegar por parte, ya sea de una ambulancia o por parte privada, pero en el área, perdón, de ingreso existe personal que está constantemente checando la hora de llegada de todos los pacientes, que es el área de trabajo social, que es el área de ingreso que tenga la institución. Esta es la hora que se puede utilizar de forma legal del ingreso del paciente, posteriormente a que ya el paciente se haya estabilizado y se tenga el momento adecuado, la ventana de tiempo de poder hacer una nota médica. Este es el horario que se debe utilizar, bueno, esta es la hora, perdón, que se debe utilizar. El paciente llegó de acuerdo a los registros del área de admisión a tal hora y esta es la hora que se va a utilizar. En cuestión del tratamiento, no se puede tener un consentimiento verbal por parte del paciente. Obviamente, si el paciente llega chocado, como usted lo mencionó, inconsciente. Muchas veces tenemos pacientes que llegan sin familiares, puesto que son traídos por el área de servicios de urgencia, del sistema estatal de urgencias, de ambulancias. Entonces, se utiliza el registro tanto de la hoja de traslado de quienes lo trajeron, o cuando viene de forma privada, pues siempre viene con un familiar. También se utiliza la información del familiar posteriormente que se pueda hacer la nota. Pero la norma oficial mexicana sí tiene un área donde especifica que en el caso de urgencias médicas como tales que sabemos que se pueden presentar, no es un requerimiento obligatorio en ese momento, pero bien justificado del tratamiento de urgencia que se le dé al paciente. Y la hora se utiliza de acuerdo al área de admisión, o si tiene una hoja de referencia como lo utilizan los sistemas estatales de urgencia, se utiliza esa hora también, que sabemos que una copia siempre debe de quedar en la institución donde se recibe al paciente. Perfecto. No sé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Gracias, doctora Suara. Aquí también tenemos otra mano de Luz Zúñiga. Adelante, Luz. Muy buenas tardes. Ya tienes activo tu micrófono. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Luz. Adelante. Ok. Doctora, tengo 3 preguntas. Mire, la primera es, en cuanto, yo tengo unidades en la jurisdicción sanitaria número 2 de Tampico que trabajan con el SIMBA y otras unidades que trabajamos el expediente clínico físico. Entonces, varía mucho los diagnósticos que vienen en el SIMBA y lo que me pide MESIC de acuerdo al CIE 10. ¿Cuáles son los que debemos de trabajar? Ahí tengo problema porque al momento en que voy a revisar los expedientes del SIMBA, pues me arrojan diagnósticos diferentes a lo que me pide MESIC, que es de acuerdo al CIE 10. Esa es la primera. La segunda, decían de la depuración del expediente clínico a los 5 años, pero hay pacientes que, por ejemplo, los crónicos, que son pacientes que acuden cada mes, pero ya tienen un expediente muy grande. Se puede hacer la depuración de 5 años atrás, porque hay quienes tienen, por ejemplo, desde el 2001, 2005, que son pacientes y que ya tienen tomos muy grandes de lo que es el expediente. ¿Eso se pueden depurar? Y la tercera pregunta, era un comentario. Sí tenemos mucho problema nosotros en primer nivel con el segundo nivel de atención, ya que digamos, de 100 referencias que se envían a segundo nivel, solamente regresan en contrarreferencias 2 o 3.
y ahí ponemos en riesgo la seguridad del paciente, porque un paciente no sabe explicar cómo se modificó el tratamiento, si le cambiaron el tratamiento, y entonces ahí estamos pues nosotros en el limbo, porque no sabemos qué hacer con ese paciente y qué seguimiento darle. Eso es todo, gracias. Claro que sí, muy buenas tardes, doctora. Le comento, su primera pregunta en cuestión de los diagnósticos del CIE, el SIMBA y los diagnósticos que se ponen en expediente clínico a mano. El CIE es un código de enfermedades que lo categoriza a forma general. Muchas veces tenemos padecimientos en pacientes que llegan con migrañas o con cefaleas o inclusive diabéticos que llegan con múltiples padecimientos, pero que solamente se está manejando uno de ellos. Al momento en que tú lo integras al SIMBA, te lo pone solamente bajo la categoría de enfermedad crónica de diabetes o diabético controlado, diabético descontrolado. Y muchas veces no viene en un diagnóstico más elaborado como lo podemos poner a mano. Sin embargo, el que se debe utilizar siempre para todo lo que se da en que se desglosa en el SIC, que se debe de entregar, tiene que ser bajo los códigos del CIE, doctora. Entonces, cuando se encuentre usted con diagnósticos en expedientes a mano que sean muy específicos, ahí es donde debemos de saber cuáles son los códigos de esos diagnósticos en el CIE para poderlos meter en la parte general. Esto, obviamente, pues quiero pensar que usted tiene el apoyo de personal que está en constante movimiento con los códigos del CIE, donde no tiene que ir usted también y verlo uno por uno, y automáticamente en el momento en que tú lo pones, el CIE te arroja el código, si está en la categoría de cáncer, qué tipo de cáncer, si está en la categoría de enfermedades o control de niño sano, o embarazada de alto riesgo, de bajo riesgo, o por puerperio inmediato, etcétera, donde usted puede utilizarlo ya con el código. Para todo lo que es reporte con la Secretaría de Salud debe de ser bajo los códigos. Existen también las hojas azules del SIC, donde se puede ver cómo los categorizan para las enfermedades infeccioso-contagiosas que se deben de reportar. Y pues por parte de nuestra obligación con la Secretaría de Salud sí es utilizar el código. No es que se puede decir que sea fácil, es una complicación que se mantiene, puesto que uno también lleva su control, pero sí es necesario reportarlo de esa manera. En su segunda pregunta del tiempo del expediente y que tenemos pacientes que tienen, como usted dice, ya estamos hablando de expedientes muy gruesos o muy, ¿cómo le dicen? Casi de tomos. Así es como los manejan las instituciones, se hacen tomos de los expedientes y se pone parte 1, parte 2, parte 3, dependiendo de cómo, puesto que si el paciente sigue activo de forma legal, no se puede desechar todos esos antecedentes, porque si llega a presentarse una complicación con ese paciente de cualquier naturaleza relacionada a su enfermedad y no se cuenta con todos los antecedentes del primer momento en que llegó, existe la posibilidad de una cuestión legal. Entonces, yo también he sido testigo de pacientes que tienen enfermedades de la sangre o de cáncer, que llevan tratamientos prolongados, donde constantemente están yendo al hospital o a servicios de primer nivel de atención y tienen expedientes que están conformados en tomos. Entonces, lo que se hace es que los tomos se clasifican y se va utilizando el último, que es el más actual, y los demás se mantienen almacenados. No se puede depurar un expediente que el paciente continúa asistiendo a la atención. De forma legal no se puede, doctora. Y hay simplemente que la cuestión administrativa aquí entra en rigor, donde se debe de mantener acomodados esta información. Por eso la invitación a que de alguna manera en un futuro se pueda transmitir esa información en una base de datos, ¿no? Que sería el expediente clínico electrónico para evitar estas situaciones. Y por último, el comentario que hizo, pues lamentablemente es una situación que se da en la relación entre las instituciones de primero y segundo nivel de atención. Muchas veces las fallas también son por parte del primer nivel de atención, donde las referencias no están adecuadamente realizadas, y otras veces son por parte del segundo nivel, donde las contrarreferencias prácticamente son inexistentes, y pues todo esto se tiene que reportar con la parte administrativa para que en el momento en que se hagan las juntas entre los directivos, entre el trabajo social de estas instituciones, se empiecen a ver estos problemas, se hablen de forma constante para que se pueda solucionar. Entiendo la molestia, es algo que está presente y se tiene que resolver,
Por parte del primer nivel de atención, nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo. Los que estamos en segundo nivel de atención también debemos realizar el trabajo pertinente y pues es cuestión de colaboración entre las instituciones. Pero sí es un punto que se tiene que revisar con la cuestión de los administradores de las instituciones. Muchas gracias, Luz Zúñiga. Muchas gracias, doctora Suara. Y para cerrar, doctora, sabemos que hay muchas preguntas en el chat. A todos nuestros participantes les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas en el chat. Se van a quedar guardadas y, bueno, debido al tiempo que ya casi se nos termina, doctora Suara, no sé si usted quisiera hacer un comentario final, algo que usted considere importante para que se queden nuestros participantes esta tarde-noche con nosotros. Por favor, doctor. Pues de lo que hay que siempre indagar, doctor, es de que todas las cuestiones relacionadas con la medicina, el expediente clínico, las evidencias de todo lo que vamos a hacer o intentamos hacer con los usuarios o los pacientes, debe de quedar registrado. Es muy importante para la protección tanto de la información del paciente, para el registro, para tener un panorama adecuado de todos ellos, de las comunidades a las que vamos a atender. Entiendo que es una cuestión muy pesada muchas veces, puesto que es papelería. Te entiendo las frustraciones de información que se repite, de información que varía por los códigos, etcétera, y puede llegar a ser frustrante en los médicos, el personal de salud. Esto es algo que se los digo de experiencia personal. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que aprender, como todas las personas, a tener un nivel de organización. Entonces, ese nivel de organización nos va a permitir que, a pesar de que estamos llenos de muchos formatos y de muchas cuestiones que debemos de atender, se puede lograr. Podemos dar una consulta integral adecuada, con prevención y con tratamiento a un paciente en cuestión de 15, 20 minutos. Es cuestión de organizarse. Entiendo todas las limitantes que podamos tener, entiendo que tenemos obstáculos tanto de personal como de equipo, pero sí es posible lograrlo. Los médicos debemos de hacer constantemente muchas cosas a la vez, pero podemos tener esta atención adecuada con la sociedad sin entrar en dificultades legales, entrar en dificultades de comportamiento, en frustración, el estrés. Simple y sencillamente es entender que una persona llega con nosotros para la confianza de curarlos, de hacerlos sentir bien, y no siempre va a ser con una medicina, no siempre va a ser con un medicamento. Muchas veces es solamente escucharlos, es hablar, es interrogar, y encontraremos ahí mismo la forma de cómo educarlos y poder tener toda la información pertinente para evitar esa cuestión administrativa que muchas veces nos puede tener debajo de la nuca ahí un poquito de estrés. Yo les recomiendo que aprendamos a organizarnos. El expediente clínico, por muchas cosas legales que tenga, la organización va a ser la base, y ser una persona organizada en la vida misma nos va a permitir hacer muchas cosas, mantenernos informados, es muy importante. Todos estos cursos son de suma importancia y pues esa es mi recomendación. De que lo hagamos. Los invito a que lo puedan leer o le den una repasada, nunca olvidar lo básico que siempre nos los dicen, ahí regresar a lo básico. Y estas preguntas que comentaron, muy fáciles de solucionar, ¿no? La capacidad solutiva que tenemos los médicos debe de estar ahí siempre presente. Si el paciente puede que no quiera quedarse mucho tiempo y nada más viene por la medicina, pues le pido su número telefónico para que posteriormente le haga yo una visita domiciliaria, para que allí en su casa le diga yo lo que le quería decir en la consulta, ¿no? Este tipo de detalles que nos va a permitir que las personas poco a poco se vayan educando de cómo mantener su vida saludable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora Suara. Aquí tenemos muchos comentarios que es importante que le mencionemos de agradecimiento. Fue una excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. La mayoría de nuestros participantes estuvo muy interesado en esta ponencia. Tuvimos un récord de audiencia, doctora. Se llenó nuestro cupo de 500 participantes aquí en videoconferencia Telmex, y en vivo del Facebook tuvimos más de 100 personas. Entonces, fue una ponencia que gustó mucho. Le dan las gracias y muchas felicidades por su gran ponencia, doctora. Y para cerrar,
La doctora Yesenia Romero Casillas, directora de Educación Continua de aquí del INSABI, les dirigirá unas palabras. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar, felicitar a la doctora Ivette Azuara. Realmente muy interesante su ponencia y eso se refleja en el número de participantes y sobre todo la constancia, la permanencia a esta ponencia. La verdad es que me siento muy, muy contenta del resultado del día de hoy y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar tanto a usted como nuestra primer ponente de este seminario permanente de medicina general, eh, enviarles a usted y los siguientes ponentes que nos van a conectando, reciban esta felicitación de parte del doctor Jorge Alcocer Varela, que él fue el que nos hizo la solicitud, la indicación de que se pudiera organizar este tipo de seminarios con el objetivo de que los médicos generales pues puedan fortalecer esas competencias en todos ellos, en el servicio, en la atención que están prestando a las personas. Y bueno, esta calidad de ponentes, pues ya nos corresponde a nosotros el poder organizar, identificar a personas así como usted, doctora, para que puedan apoyarnos, compartir sus conocimientos de manera muy generosa, de tal manera, pues, que el doctor Alcocer, al darnos esta indicación a través del INSABI, con el director general del INSABI, el maestro Antonio Ferrer Aguilar, también les envía un saludo a todos ustedes y de parte de la Coordinación Nacional Médica del doctor Raúl Peña Viveros, que es nuestro coordinador de la Nacional Médica y también de nuestro coordinador de formación y capacitación de personal de salud, el doctor Rosbel Toledo Ortiz. Reciban un fuerte abrazo y la felicitación de parte de todos ellos y en lo personal de todo el equipo que conformamos la dirección de educación continua. Muy bonita tarde. Muchas gracias a todos ustedes.